Saludos de nuevo, amigos. Bienvenidos a nuestro tiempo con la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que los pecados son personales e intransferibles. Es decir, siempre y cuando no pequemos en concreto contra alguna persona, en alguno de los pecados que tienen que ver con nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con otras personas, el pecado se convierte como en algo intransferible, como algo íntimo, como algo que no tiene ninguna relevancia o casi ninguna relevancia o trascendencia en cuanto a la comunidad de la Iglesia, en cuanto a nuestras relaciones con los hermanos en la Iglesia. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Sí es verdad que nos somos muy dados al autoengaño y dejamos que el pecado nos engañe, y el enemigo de nuestras almas también nos dice acerca de esto, nos engaña acerca de esto. Pero qué bueno tener la palabra de Dios, porque por medio de ella entendemos que el pecado siempre tiene trascendencia, siempre afecta a nuestra relación como hermanos, a nuestra relación como iglesia, como pueblo de Dios. Y si no, echa un vistazo a 1 de Juan capítulo 1 para que lo veamos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, como Cristo está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Fijémonos que el apóstol Juan está hablando aquí de la importancia de vivir una vida de luz, una vida que no esconde nada, que vive sin ninguna oscuridad. Empieza diciendo que el mensaje de Cristo es: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando vivimos en Cristo, andamos delante de la faz de Dios, delante del rostro de Dios, y por lo tanto no tenemos nada que ocultar, nada que engañar. Pero lo que estaba diciendo aquí es que, como que en Él no hay ninguna oscuridad, si nosotros decimos que caminamos con Él, pero estamos escondiendo pecados vergonzosos y terribles en nuestra intimidad, en nuestra soledad, hábitos pecaminosos, adicciones, cosas que escondemos debajo de la alfombra, pecados que queremos, digamos, ocultar, pensando que no va a tener ninguna trascendencia, nos olvidamos, porque dice aquí: si afirmamos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no estamos poniendo en práctica la verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero nuestra vida está escondiendo otras cosas, no estamos caminando en la verdad, no estamos viviendo en integridad. Me llama la atención algunos de estos programas en donde, de estos realities, en donde alguien está intentando perder peso porque está en una situación difícil, y entonces a su entrenador le promete que va a guardar una dieta, que va a hacer unos ejercicios, y cuando vuelve la semana siguiente le dice el paciente, por llamarlo de alguna manera, le dice: sí, he hecho lo que usted me dijo, entrenador. Pero enseguida el entrenador le dice: no, de eso nada. Cuando tú te subes a la báscula te das cuenta de que, y yo simplemente al observarte veo que no has hecho los ejercicios, veo que no has seguido la dieta, veo que no has hecho lo que debías de hacer. Has intentado engañarme, pero finalmente no lo has conseguido. Y así sucede con tantas ocasiones en las que decimos que sí, pero luego es no. Por eso nos dice la palabra de Dios aquí que debemos caminar en integridad, en la luz de Dios, sin ocultar nada. Porque cuando dice aquí la palabra de Dios: si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La verdadera comunión entre hermanos es cuando caminamos en Él.
es cuando en lo privado y en lo público estamos caminando con el Señor. Claro que no quiere decir esto que no estemos pecando nunca, que nunca pequemos, ni en palabra, pensamiento y obra, porque más adelante dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que está hablando aquí es de pecado consentido, de pecado ocultado, de pecado en el que queremos engañar a otros y que queremos engañarnos a nosotros mismos, en el que queremos caminar en oscuridad, que queremos que guardar las sombras que hay en nuestra vida. Pero cuando habla aquí de que si vivimos en la luz, delante de Dios, delante de la comunión con Dios, caminando con Él, entonces verdaderamente tenemos comunión con los hermanos. Verdaderamente no tenemos vergüenza ni temor de compartir con los hermanos. Verdaderamente nos sentimos a gusto en la congregación. De hecho, cuando los pecados ocultos habitan en nosotros, enseguida nos retraemos de la congregación, nos retraemos de reunirnos con los hermanos, nos retraemos de conversar con ellos, de vivir en comunión con ellos, porque nos sentimos sucios. Nos comparamos con ellos y decimos, parece que estos hermanos están viviendo mejor que yo, están andando en integridad y yo me siento sucio, me siento mal. Entonces muchos se ausentan del culto cristiano porque el pecado les empuja a apartarse del Señor y del pueblo del Señor. Y, mejor dicho, el diablo, que también se aprovecha de toda esta situación, entonces echa fuera a los cristianos para hacerles ver que se sienten sucios y mal y que por lo tanto no deberían estar con nosotros hermanos. Pero todos nosotros pecamos. La diferencia está en cómo caminamos. Porque dice aquí la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos, dice, ante el Padre a un intercesor, a un abogado, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan lo que nos está diciendo aquí es que los cristianos, nuestra comunión con Cristo, eso establece también nuestra comunión con los hermanos. Y nuestra caminar con Él en integridad va a hacer que nuestra relación con Cristo sea más fuerte, la relación con los hermanos sea más fuerte y haya un progreso y un avance. Y lo que estorba eso es el pecado, pero para eso tenemos al Señor Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro sacrificio por el pecado. Todo lo tenemos en Cristo. En Él podemos caminar en una vida sin vergüenza, sin temor, sin ocultamiento, sin engaño, sin hipocresía, sin sombras, sin ninguna de esas cosas que nos separan de Cristo y que también finalmente nos apartan del pueblo de Dios y hacen que nuestra relación, nuestra comunión con Cristo y con los hermanos no sea como debiera. Por eso tenemos que luchar contra el pecado, pero tenemos mucho más que luchar con la falta de arrepentimiento, porque pensamos que no es necesario arrepentirse, cuando en verdad lo que dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y estas dos cosas son realmente interesantes, las que menciona, fiel y justo. Eso quiere decir que, en virtud de la obra perfecta de Cristo por nosotros como nuestro sustituto, no sería justo que Él no nos perdonara, porque ya está pagado en la cruz por nuestros pecados. Y Él es fiel, ¿por qué? Porque nunca nos dejará sin su perdón. Siempre podremos buscar el perdón de Cristo, no lo vamos a acabar. Siempre que vengamos a Él en arrepentimiento, en fe, encontraremos su perdón, su renovación, su restauración, y volveremos a estar unidos a Él y unidos aún más a los hermanos, al pueblo de Dios, porque caminamos en la luz, como Él está en luz, y por lo tanto tenemos comunión unos con otros, y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta es la segunda cosa, el segundo beneficio. Primero, nuestra unión con los hermanos va a ser mucho más fluida, mucho mejor, va a ser mucho más lo que debe de ser por medio del Espíritu de Dios. Pero también dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque en verdad la Iglesia de Dios es una comunidad de pecadores arrepentidos, es una comunidad de pecadores en rehabilitación, es una comunidad de pecadores que viven a la luz de Cristo y unos con otros para agradarle a Él, para que podamos entonces caminar en esa luz, en esa verdad, en ese amor que menciona
el apóstol como un reflejo de Cristo. Y es por esto que Jesús nos invita a venir a Él y a vivir delante de Él una vida que no oculta nada, una vida que simplemente camina en la luz. Sí, si pecamos tenemos abogado, pero la sangre de Cristo nos va a limpiar. La comunión con los hermanos va a fortalecer también nuestra pureza, va a fortalecer nuestra fe, va a ayudarnos a crecer también, porque dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por eso que el Señor nos ha llamado a formar parte de una familia, a formar parte de unos hermanos. El que no ama a su hermano, quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y muchas veces Primera de Juan nos habla del amor entre hermanos, del amor fraternal, porque eso es la voluntad de Cristo. Y el pecado es realmente el problema. El pecado personal, el pecado que cometemos nosotros, aunque no sea directamente una ofensa contra un hermano, evidentemente si hay una ofensa contra un hermano tenemos que tomar las medidas que el Evangelio nos ha mostrado, pero si no lo hubiera, nuestro pecado personal nos puede apartar de la comunión con los hermanos y nos puede ponernos en muchos problemas, pero eso tenemos que ir a Cristo y después tenemos que buscar la relación con los hermanos para que esa sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y para que podamos andar en la luz como Él está en la luz y no entonces no buscar ninguna otra solución alternativa, ningún otro autodisciplina o autonorma o regla o reglamento o consejo terapéutico que tantos hay, sino simplemente ser honestos y venir directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todo lo que necesitamos. No necesitamos a nadie más, no necesitamos nada más. Cristo es suficiente para nosotros y el pueblo de Cristo es una extensión de Él. La Iglesia es una extensión de Cristo mismo. Son sus brazos, son sus ojos, son sus labios, son sus oídos, son sus manos y sus pies. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dice eso la Escritura? Y por lo tanto, acudir a los hermanos en la fe, pedir su ayuda en oración, pedir su consejo, pedir su fortaleza, pedir socorro a los hermanos, es también buscar que la sangre de Cristo nos limpie. Es buscar también que nos restaure, es buscar que nos transforme, es buscar también crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es edificarnos unos a otros, es amarnos unos a otros, es exhortarnos unos a otros, es enseñarnos unos a otros, es fortalecernos unos a otros. Y tantas veces que se menciona estas palabras en la Biblia, unos a otros. Es por esto que Primera de Juan comienza diciendo que no puede haber verdadera relación entre los hermanos sin que el asunto del pecado sea traído a la luz. Y es por esto que Dios muchas veces en el Antiguo Testamento llama a su pueblo a traer los pecados, a hacerlos públicos, es decir, a presentarse delante de Él y confesarlos, para que de esta manera se obtenga la misericordia. El que esconde sus pecados no prosperará, dice el libro de Proverbios, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es por esto que Primera de Juan comienza hablando de ese verbo, del verbo de Dios, el verbo que nos ha venido a este mundo para quitar nuestros pecados, que en Él no hay pecado alguno. Él ha venido para quitar nuestros pecados. Él ha venido para solucionar el gran problema que tenemos y también para fortalecer a su Iglesia con el fin de que cada uno de nosotros podamos ser una extensión, podamos ser una prolongación de Jesucristo en esta tierra, reflejándole a Él y mostrándole a Él, tal y como nos enseña esta carta primera del apóstol Juan. Vamos entonces a venir al Señor Jesucristo y a pedirle que la luz de su Espíritu Santo nos haga aborrecer todas las sombras de nuestra vida y podamos entonces venir a Él con total confianza y venir a nuestros hermanos también para tener comunión con Él y con ellos, con Cristo y con ellos, y así la sangre de Cristo nos limpie más y más de todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no solamente para quitar la culpa y la pena y la corrupción de nuestros pecados, sino también para darnos esa limpieza, esa pureza, esa transformación que viene por medio del Espíritu de Dios cuando estamos viniendo a Él. El pecado, amigos, hermanos,
no es algo personal e intransferible. Es algo personal, sí. Es algo intransferible, sí, en un sentido, pero siempre afecta a nuestras relaciones con las demás personas, con los demás hermanos. Así que vengamos entonces al Señor para pedirle que mediante su Espíritu Santo nos conceda vivir delante de Él en la luz. Señor Dios nuestro, permítenos caminar en la luz pura de tu Espíritu Santo, en la luz pura de Cristo. Quita toda sombra de nuestras vidas y haznos, Señor, caminar en el Espíritu, para que así podamos tener comunión unos con otros y nos puedas limpiar más y más. Gracias, porque Cristo ha venido para quitar todas las sombras. En Él no hay tinieblas, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay oscuridad. Él es luz y por lo tanto queremos caminar en esa luz. Tú eres la luz del mundo. Si te seguimos a ti, no caminaremos jamás en tinieblas, tendremos la luz de la vida. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos mañana, si el Señor nos lo permite. Caminemos en la luz como Él está en la luz. Un abrazo a todos.